Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Platicando con el Experto. Ya estamos de nuevo con nuestro programa donde siempre aprendemos muchísimo y pues bueno, más que nada invitar a la gente a que nos acompañe, a que si tienen dudas pues nos las mande. Recuerden que estamos en vivo invitándolos a compartir. Yo soy Carolina Ríos y me encuentro siempre acompañada de mi experto y amigo, el doctor Martín Camacho, quien me acompaña también en los micrófonos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? Pues muy contento de estar nuevamente en el programa, Carolina, en este programa de Platicando con el Experto. Muchas gracias a nuestra audiencia que nos acompaña, que cada vez es más, Carolina. Me da mucho gusto invitándolos a que le den like a nuestra página, que hagan comentarios para que se nutra más nuestro programa, Carolina, que hagan preguntas, que aprovechen a nuestros invitados, a nuestros expertos. Que cada vez pues los expertos siempre vienen con la mejor disposición, Carolina, de su trabajo y siempre tratando de aportar cosas buenas, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre cirugía de matriz o histerectomía, que también se le llama. Un tema bastante interesante, Carolina. ¿Cómo ves? La verdad yo creo que vamos a tener ahí muchas preguntas que hacer para conocer, ¿verdad? Y pues es un tema que no nada más nos involucra a las mujeres, ¿no? Yo creo que involucra también a los hombres como parte de la familia, ¿verdad? Como la pareja, como quien tenga ahí también a su mamá, una hija. Entonces yo creo que es muy importante informarnos y para eso estamos aquí y nuestro invitado de hoy, el experto, es el doctor César Martínez Sánchez. Y bueno, pues la verdad nos da muchísimo gusto tenerlo de nueva cuenta con nosotros, siempre agradeciendo el tiempo que dedican para estar aquí porque sabemos que son muy ocupados y bueno, pues aquí están en Platicando con el Experto. Para que lo conozcan un poquito más, les platico que él se recibió de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Medicina y no nada más eso, ¿no? Sino con mención honorífica, entonces la verdad todavía un plus aquí de nuestro experto y bueno, pues la especialidad en ginecología y obstetricia, entonces pues muy experto. Él se dedica a la práctica privada profesional, también es docente en el Centro de Estudios Universitarios de Xochicalco, en la Escuela de Medicina aquí en Mexicali y bueno, pues la verdad es que es miembro del Comité de Peritos en Comisión Estatal de Arbitraje aquí en el estado de Baja California y así es consejero y miembro de muchas asociaciones y la verdad es que tiene un currículum extremadamente largo y pues yo creo que si lo quieren conocer un poquito más los invitamos a que lo busquen en sus redes sociales porque vale la pena que conozcan toda la preparación que tiene nuestro experto invitado el día de hoy para hablar de este tema tan importante. Así es, Carolina. Y yo quisiera iniciar preguntándole al doctor, ¿por qué quisiste estudiar medicina, doctor? ¿Por qué no ingeniería? ¿Por qué no arquitectura, contabilidad? ¿Por qué medicina? ¿Y por qué después te fuiste a una especialidad de ginecología obstetricia? ¿Por qué te fuiste por ese lado? Carolina, Martín, muchas gracias por la invitación. Gracias. Fíjate que fue un reto personal. Mi padre, cuando yo hace 25 años hice mi examen para entrar a la Universidad Autónoma de Baja California, me dijo, hijo, pues tú puedes estudiar lo que quieras porque pues no cualquiera puede estudiar medicina. Entonces ahí fue como que ¿Cómo que no? el primero dije, ¿cómo no? Entré, llegué a la facultad. Una vez entrando a la facultad, ya es no solamente entrar, terminar la carrera. Claro. Entonces terminas la carrera, la parte que es en la Facultad de Medicina de Mexicali. Antes no estaba la etapa inicial allá cerca del Hospital Materno Infantil, todo era en centro cívico. Hacemos el internado en el Hospital General de Mexicali en el año 2007, servicio social en la Secretaría de Salud 2008, y en ese inter yo estaba entre ginecología y pediatría. Entonces pediatría no estaba aquí en Mexicali. Dije yo, algo que puedes dar niños, adultos, puedes hacer cirugía, puedes dar consulta, puedes ver un montón de cosas que además tienen su especialidad, porque yo tengo también adiestramiento en fertilidad, en medicina reproductiva. Entonces dije, pues vamos a hacer ginecología. Hicimos ginecología en el Hospital General de Mexicali y después me fui a la Ciudad de México a hacer adiestramiento en fertilidad en un instituto que ya no existe, que era INSEMER. Aquí estaban, después se cambió el nombre a Instituto Valenciano de Fertilidad Mexicali y actualmente es Doctor Cigüeña. Un saludo del doctor Francisco Estrada Garwood si nos está escuchando. Saludos. Y de ahí yo ingreso
en la pandemia a las filas del Seguro Social. Después salgo del Seguro Social y ahorita estoy trabajando en Iztecali y soy jefe de servicio de ginecología en el Hospital 5 de Diciembre del Iste. Okay. Wow. O sea que fue todo un reto Sí. personal, Carolina. ¿Eh? El doctor dijo, ¿cómo que no puedo? No, Claro y después que sí. de eso, o sea, en el Inter, pues hay muchas cosas que haces, ¿no? Sí, Cursos, diplomados. Fui presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mexicali, soy profesor de la federación. Vamos a estar dando pláticas en el Congreso Nacional que este año va a ser en Cancún. Entonces son retos que te vas poniendo. Hay muchos retos que todavía no realizamos, pero ahí van. Son metas que hay. Ay, muchas felicidades, Sí, de muchas verdad. gracias. Que sabemos que es un camino largo, de mucho estudio, de mucha dedicación, entonces, pues la verdad se reconoce, ¿no? Sí. Cada que tenemos a los expertos aquí. Podríamos decir que infinito. Carolina. Sí, Porque, pues, es una nunca preparación terminas, ¿no?, de constante. prepararte. Nunca Exacto. terminas. Sí. Así es. Y bueno, pues precisamente hablando de este tema, yo tengo ahí como algunas dudas, porque muchas veces se dice útero, otras veces matriz, es lo mismo. Entonces, para saber qué es, ¿verdad? Y cómo están relacionadas, o estamos hablando de lo mismo, pero a lo mejor es el término que usamos nosotros como pacientes, ¿no? Más Claro. coloquial, digamos. El término coloquial es matriz. Matriz. El término coloquial es matriz, así se conoce. ¿Está apagado? Ah, más arriba. Ah, ok, perdón. Ok, perdón. El término coloquial es matriz. El término real médico es útero. Okay. Entonces, nosotros cuando hablamos del útero es un órgano que se va generando desde el desarrollo del embrión, que se va formando por dos estructuras que se llaman los túbulos. Esos túbulos de Müller, hay uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Conforme van pasando las semanas, se van fusionando y después se van abriendo cavidades, porque esos tubos de Müller van a dar origen a las trompas de falopio, al cuerpo del útero, al cuello del útero y al tercio superior de vagina. El tercio medio y el tercio inferior está relacionado con otra capa que se llama ectodermo. Entonces, ectodermo es lo que nos da vulva y clítoris y tercio externo y tercio medio de vagina. Vamos dejándolo en matriz. No, sí Así es muy importante, ¿no? Y recordamos, pues, que eso lo vemos como en secundaria, yo creo, ¿no? O sea, Sí, sí, todas sí, las partes del órgano reproductor, femenino. Sí, claro. Y decimos, ay, ¿como para qué, no? Es importante saber todo esto y llegamos a este momento donde tenemos que saber qué es, por qué, porque hay una edad en la que precisamente empiezan ciertos padecimientos o que es más común, ¿no? En algunas mujeres padecer precisamente de la matriz, que es lo que estamos hablando hoy. Sí. Y bueno, pues ya conociendo que útero, matriz, estamos hablando de lo mismo, entonces para saber cuáles son las causas más comunes de por qué se puede enfermar el útero o matriz, ¿verdad? Y qué es lo que lo ocasiona. Mira, existen diferentes causas. Hay causas infecciosas, hay causas mecánicas, hay causas anatómicas, hay causas funcionales. Y dentro de todas estas existen diferentes parámetros. Cuando hablamos de anatómicas, puede ser desde malformaciones, porque así como se forman de una mitad derecha y una mitad izquierda, puede estar mal formado. Y en lugar de dividirse bien y quedar una sola cavidad, puede quedar con dos cavidades, algo que se llama útero bicornio, o que tiene un tabique, que es como una pared que queda en medio, porque no se termina de eliminar esa pared. O puede haber dos cuellos de la matriz. O puede haber malformaciones en cuanto a ese útero y no se forme bien. Y esa es una malformación que se llama Rokitansky-Kunstler-Hauser-Meyer, en el cual no se forma bien el útero, nada más tiene esbozo de ovarios, y esas son pacientes que de repente no les baja su periodo menstrual. Y dicen, no, es que tiene ovario poliquístico, les dan anticonceptivos y no les baja. Les hacen el ultrasonido, hay un rudimento de útero, las operas, quitas ese útero y ves que está mal formado. ¿Y eso es común? Por ejemplo... No es muy común. En los 16 años que llevo como ginecólogo, y aproximadamente 17, he visto como 10 casos.
Oh, pero bueno, sí pintan ahí, ¿no? Entonces es importante. 10 sí. casos. Y eso aquí en Mexicali, que no tenemos un centro de referencia. En Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que tienen centros de referencia, ven muchísimos más pacientes. Otra de las cuestiones que tenemos que ver también en anatomía son alteraciones anatómicas, que puede ser los miomas o leiomioma uterino. Se llama leiomioma porque es un músculo liso, por eso es leio. Mioma es tumor benigno del músculo liso. Y esos existen diferentes clasificaciones en las cuales te dicen si está muy pegado a la parte de adentro del útero, que se llama endometrio, y son las que sangran más, si están en la pura pared del músculo del útero, o si están por fuera de la pared como si fuera un chichón, un chipote, y esas dan diferentes características. Hay pacientes que no tienen síntomas, hay pacientes que tienen constipación, obstipación, dolor pélvico, sangrado abundante. Causas infecciosas. No todo es el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino que se deriva de ese virus del papiloma humano. También existen infecciones vaginales causadas por cierto tipo de microorganismos, que son enfermedades de transmisión sexual, que pueden causar algo que se llama piometra. Pio, pus, metra, en el útero. Pus en el útero. Ese útero hay que quitarlo. Okay. Ahorita tenemos problemas no solamente en Mexicali, sino en toda Baja California, porque desde el 2018 para acá ha existido un repunte de las infecciones de transmisión sexual en el sur de California. A eso le agregas la epidemia de uso de opiáceos y que de repente, pues miras a alguien, dices, pues no le voy a pedir sus antecedentes penales, tampoco le voy a pedir con cuántas parejas tiene o ha tenido, y eso también es un factor de riesgo. Claro, y a veces nos da miedo preguntarlo también, ¿no? Sí. Y debería de preguntarse a todas las mujeres, ¿no? En la historia clínica tendría que ser. Así es, o sea, cuando llegan las pacientes, Claro. y de repente eso es algo muy común cuando llegan a la consulta. Número de parejas sexuales. Claro. 2, 3. Cuando van con la pareja. Claro. Cuando no va la pareja, ahí sí te dicen la verdad. 5, 7 o a veces más. Hay pacientes que me ha tocado, y jovencitas, Claro. 21, 22, 25 años, que es lo que estamos platicando ahorita fuera del aire, Ujú. que de repente ya tienen lesión de alto grado, que es un cáncer que todavía no invade, y tú les preguntas, oye, ¿a qué edad empezaste vida sexual? A los 13, a los 14. ¿Cuántas parejas has tenido? ¿En este año o así ya en todo? No, pues tienes que tomar en cuenta en todo, porque son factores de riesgo. 3 o más parejas sexuales en toda tu vida. O que tu pareja que tengas haya tenido múltiples parejas sexuales, no utilizar un método anticonceptivo de barrera, como en este caso el preservativo, masculino o femenino. Sí. Infecciones cérvico-vaginales de repetición, pues son factores de riesgo para desarrollar primero infección por el virus del papiloma, y ese es necesario, pero no es la única causa de cáncer cervicouterino. Pero digamos que es el más común. La infección más común de transmisión sexual es la infección por el virus del papiloma humano. Okay. Okay. De todos los que hemos tenido relaciones sexuales sin método anticonceptivo, el 90% de nosotros hemos eliminado el virus. Okay. Algunos de ellos se van a reinfectar, porque para que se mantenga el virus en nosotros, nuestro sistema inmunológico debe estar disminuido. Muchos vamos a tener contacto con un montón de virus del papiloma, pero no todos vamos a desarrollar una enfermedad. Entonces es bien importante eso. Por eso cada vez las tecnologías no son nada más al Papá Nicolau convencional, sino hacer el Papá Nicolau en base líquida, que no te va a decir solamente si la célula está sana o enferma, sino también puedes hacer algo que se llama diagnóstico genético y buscar virus del papiloma humano de alto riesgo, 16-18. Los de riesgo intermedio o los de riesgo bajo. Que por eso es tan importante la vacuna, ¿no? También. Sí, de hecho, cuando empezaron con la vacuna en los 2000, yo estaba estudiante todavía de la carrera, eran de 2 serotipos, 16 y 18, que son los de más alto riesgo. Y después dijeron, no, sabes que también hay que meter el 6 y el 11, que son los que dan más comúnmente verrugas. Y ahora no, ahora son 9 serotipos, porque metieron los intermedios. Ya no dejaron nada más los de alto riesgo y los de bajo riesgo, metieron los de intermedio. Okay. Y ahora ¿Qué es la nueva vacuna? la vacuna de 9, serotipo 9. Okay. Voy a decir, yo no tengo ningún conflicto de interés, ni soy vocero de la vacuna, pero se llama Gardasil 9. Póngansela, por favor. Claro. Hay que vacunarse. Entonces. Son 3 dosis, y también nosotros como hombres nos podemos vacunar, porque nosotros somos un factor de riesgo también. Eso es lo que no saben muchas personas.
piensan que la vacuna es exclusivamente para las mujeres. No, puede ser también Entonces, para los hombres. El varoncito también. ¿A qué edad se recomienda que empiecen a aplicárselo? Si no han iniciado vida sexual, el Sistema de Salud de México les daba solamente 2 de las 3 dosis que deben de ser a los 11 años. Okay. Se les pueden poner a partir de los 11 años, hombres o mujeres, 3 dosis. 3 dosis. A partir de los 11 años también 11 las años. mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Se los pueden poner. Ahorita hay evidencia de que existe inmunogenicidad. Eso quiere decir que la vacuna es efectiva todavía a 20 años. Esos son los estudios que se llaman prospectivos. A ver, ¿en cuánto tiempo te sigue protegiendo una vacuna? Por eso ya sabemos que ciertas vacunas hay que ponernos refuerzo. También una pregunta que se hace mucho es si yo ya tengo la infección por virus del papiloma humano, ¿me la puedo aplicar? Sí. Ah, sí, ¿y si es revertible? ¿En qué me Lo ayuda? que pasa es que cuando tienen la infección por el virus del papiloma humano y damos nosotros un tratamiento de eliminación, eliminamos la etapa que se llama etapa u horizonte clínico detectable. Las enfermedades, todas, tienen lo que se llama estadio preclínico y el estadio clínico. El preclínico es cuando empiezas a enfermarte o a infectarte con algo. Llega el momento en el cual esa infección ya te va a dar síntomas. Y esos síntomas, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma, pues son las lesiones que haces en la citología cervical exfoliativa, conocida como papiloma. Entonces, cuando tú ya ves eso ahí, es que ya pasaron años de la infección, de la primera vez que tuviste contacto con el virus. Okay. Quitas esa evidencia de infección, puedes aplicar la vacuna, porque no sabes si esa paciente se te va a reinfectar con el mismo tipo de virus o con otro virus. Eso se ha visto que ayuda a la mejoría, pero no hace curación específicamente. Okay. Te da un mejor pronóstico de protección. Obviamente no es el 90-95% cuando no tienes infección o lesiones, pero sí estamos hablando de un 77, un 83%, que de nada a 77-83%, Claro, sí. yo prefiero tener ese 77%. Sí, claro. Wow, Y pues se la verdad pondrían, es- y se pondrían las 3 dosis. Son 3 dosis, igual. no es como una. Ajá. También esto es algo muy importante. Aquellos que se pusieron una dosis o se pusieron 2, tienen que iniciar el esquema y Ok. ponerse las paquetes. Eso es bien ¿A poco? importante, ¿eh? Porque Ok. hay personas que no terminaron el Decían, esquema. me faltó una, Sí, ajá. sí, Porque sí, para sí. hacerte la inmunogenicidad, debes de tener con el esquema como es. La dosis inicial a los 2 meses y luego a los 6 meses de la primera dosis, la tercera dosis. A Si tú checar te las pusiste cartillas. una y luego me puse la otra Sí, como a sí, los sí. 6 meses y ya después no me puse Ya la con otra, eso tengo, ¿no? no, Sí, no logras tener protección. claro. Ok. Y en un mundo ideal, lo ideal sería antes de haber tenido la primera relación sexual. Así En un mundo es, ideal. en un mundo ideal no habría pobreza, no tendríamos guerras Claro. y nos vacunaríamos de los 11 años o antes de tener relaciones sexuales. Claro, fíjate, Ok, Carolina, bueno, la pues ahí está la importancia, ¿no? recomendación de los expertos y pues también saber, ¿verdad, doctor? ¿Cómo podríamos darnos cuenta que tenemos un problema en la matriz? O sea, ¿qué síntomas Claro. serían ya como de alarma? Decir, a ver, yo necesito hacerme una revisión, aparte de lo que uno se debe hacer cada año como el Papa Nicolau. ¿Qué otra cosa? A ver, si yo siento esto, así, voy Claro, al especialista. como muy puntual, ¿no? Siento Exacto. esto, tengo que ir. Ajá. Fíjate que la mayor parte de los pacientes que les detectamos algo a etapas tempranas, Ajá. todas estas etapas tempranas son las que no tienen síntomas. ¿A poco? Fíjate. Las que dicen, pues nunca me he hecho un Papa Nicolau. Le haces el Papa Nicolau, te sale algo alterado, le haces una biopsia o le haces ultrasonido, lo que sea, ¿no? Generalmente ya cuando te llegan las pacientes con muchos síntomas, son pacientes las cuales posiblemente ya se salgan de un tratamiento curativo y caes en una modalidad que se llama tratamiento paliativo. Paliativo no es darle palos para matar. Significa que vamos a medio atontar la enfermedad, pero no la vamos a curar, pero tampoco va a dejar de progresar. Claro. Entonces, síntomas importantes. Aquellas pacientes que tengan sangrados anormales, sangrado después de tener relaciones sexuales, que tengan descarga importante a través de vagina, que constantemente tienen en el año 2, 3, 5 veces infecciones cérvico-vaginales, que de repente ya les dieron pomada, crema, gel, óvulos, pastillas, les dieron de todo y no mejoran. Esas pacientes son las que tenemos que estudiar más. Hacer cultivos vaginales o hacer citología, hacer PCR, hacer otra cosa. Dolor pélvico crónico
pacientes que tengan dolor pélvico y fiebre, pacientes que tienen sangrados abundantes, aunque sea durante la menstruación, o sangrados intermenstruales, entre menstruación y menstruación, de repente tengo 3, 5 días manchando o con sangrado. Claro. Esas son pacientes las cuales deben de ser o entrar al protocolo de escrutinio para ver las modalidades de patologías que pueden tener. Algunas pueden ser para operarse y otras no son para operarse. De hecho, muchas de las cosas que causan sangrado uterino anormal no son para operarse. Y las que sí tienen que ser operadas, pues tienen una limitante que tiene que ver mucho con las características, los antecedentes, las enfermedades y todo lo que tenga la paciente. O sea que aquí, Carolina, más que nada tienes que estar muy alerta en los cambios que tú tengas con tus ciclos menstruales, ¿no? Alguna alteración, Sí. ¿Por qué se me adelantó? ¿Por qué fue más abundante ahora? ¿Por qué tuve dolor? Al tener relación sexual con mi pareja, que normalmente no pasa. O sea, ese dolorcito acá en el bajo vientre, como dice el doctor, ¿verdad? O infecciones recurrentes, pues yo creo que sería muy bueno acudir al ginecólogo, ¿no? Ahí, Una lo valoración. primero es acudir a consulta. Claro. No importa que no sea ginecólogo. Puede ser en su unidad de salud, porque en algunas unidades de salud no tienen ginecólogo, pero tienen lo que se llama atención médica continua o medicina preventiva. Ahí en ocasiones está personal de enfermería o médicos generales o médicos pasantes en servicio social, los cuales son los que hacen la exploración, la citología cervical exfoliativa. Y esos detectan algo, las captan y las refieren. Claro. O sea, tampoco hay que ser más papistas que el Papa. No es nada más el ginecólogo. Todo empieza desde el primer nivel. Sí, y el primer nivel es, a lo mejor tú tienes tu médico de toda la vida. Por ejemplo, tú, Martín. Sí, claro. Pueden llegar muchas pacientes y te digan, oiga, doctor, pero pues, ¿usted sabe hacer Papa Nicolau? Nuestra formación como médicos generales hacemos el Papa Nicolau. Tú puedes decir, yo puedo hacer el Papa Nicolau, pero yo considero que sería mejor referirte con el experto. Va, también es válido. Sí. Otras personas no lo van a hacer hasta que no sale alterado y también es válido. Claro. Porque en cualquiera de los dos casos está bien. Entonces, lo primero es escrutinio, dependiendo de los antecedentes. Lo primero es Papa Nicolau, ultrasonido o algún otro estudio de imagen, estudios en sangre. Dependiendo del rango de edad, vamos a tener que ver si requiere o no perfil hormonal ginecológico o necesita un perfil metabólico. Porque también, si tenemos pacientes que tienen obesidad, dislipidemia, que tengan diabetes, eso también condiciona otras patologías que generan sangrado uterino anormal. Y que pueden, de hecho, hasta avanzar hasta lo que se llama cáncer de endometrio. ¿Alguna bacteria, ahorita que comentó lo del piometra, que es pus en el útero, ¿no? Sí. ¿Alguna bacteria que se relacione? Las más comunes son Neisseria gonorrea, La gonorrea. Clamidia trachomatis, Mobiluncus, son las más comunes. Okay. Y pues les digo que tenemos el problema del sur de Estados Unidos, en las cuales desde el 2018 para acá ha habido un repunte de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces la CDC cada año te dice cómo estamos a nivel mundial, sobre todo sur de California, norte de Baja California, porque tenemos la frontera de Tijuana. No tiene nada que ver contra Tijuana, pero pues es la frontera más transitada del mundo. Y entonces ahí no solamente está el turismo recreativo, está el turismo sexual y tenemos problemas con eso. Es cierto. Aquí tenemos algunas preguntas ya, ¿verdad? Bueno, empezando con Adriana Lisset Romero, que está viendo el programa y les manda saludos. Gracias. También Lisset Valenzuela dice, saludos y bienvenido al programa. Una pregunta, ¿qué tan recomendable es retirar la matriz después de los 40 si no se tiene ningún problema? Esa es una pregunta bien interesante. Como por prevención, ¿verdad? Lo que pasa es que el útero como tal, antes se tenía la idea de que si no da hijos, da cáncer. Entonces, el útero no solamente tiene esas funciones, también tiene las funciones desde el punto de vista de la estática pélvica. O sea, está arriba el útero y tiene algo que se llama ligamentos. Okay. Y mientras más cosas cortes de ahí, es como si tú en una casa de campaña le cortas los cables que están arriba de esa casa de campaña. ¿Y qué lo sostenía? Se puede caer. Y así como se cuelga, también se puede colgar la pared anterior, que es donde está la vejiga, lo que antes decían las señoras, se me cayó la vejiga, o la pared posterior, que está donde está el recto y el ano, se me cayó el recto. Y así se llamaban, o sea, tú los miras en los libros clásicos, dicen cistocele, rectocele. O se cae la cúpula, que es la parte de arriba, y esos
Son cierto tipo de tratamientos con útero y otros sin útero. Esa es una. Otra, si tu útero está sano, pues yo no vería la necesidad de quitarte el útero. Claro. Por prevención. Todos tenemos apéndice y vesícula. No estoy viendo que hagan jornadas de quitar el apéndice y la vesícula a todo el mundo. Porque también te pueden dar piedras en la vesícula, te puede dar apendicitis. Sí. ¿Sabe qué? Pues me puede dar cáncer de ovario. Quíteme de una vez los ovarios con las alteraciones y es que sí, hormonales. Yo creo que eso entre mujeres escuchamos mucho, o sea, que ay, es que si ya no tengo hijos, o sea, no voy a tener o no tuve hijos, pues mejor me retiro la matriz para evitar una enfermedad, A mi comadre le salió cáncer, ¿verdad? Porque se dejó la matriz y mejor quitármela, como de manera preventiva. Ajá. Pues no, ¿verdad? Eso es algo muy común también en los meses en los cuales hacemos concientización del cáncer de mama. Por ejemplo, octubre, mes de concientización del cáncer de mama. Todas las mujeres en ese mes se hacen los estudios de mama. Todos. Y de repente a alguna le sale algo y ya la quieren operar. O ya le quieren quitar el seno. Sí. O sea, tampoco es mutilar a los pacientes. Claro. Hay que justificar los procedimientos porque todos los procedimientos tienen sus repercusiones. Claro. Así como puede tener eso, también el útero tiene muchas cosas que ver al momento de la relación sexual y existe también la función del útero dentro del orgasmo. No es nada más el clítoris. Es muchas otras terminaciones que también tiene que ver el cérvix y el útero en eso. La estática pélvica. Cuando quitas algo, algún órgano tiene que ocupar ese espacio. Entonces, existen pacientes las cuales después de esa cirugía tienen alteraciones en la dinámica intestinal. Entonces, una cirugía por prevención de algo, yo diría mejor prevengo los factores de riesgo. Claro. Si mi factor de riesgo es que a lo mejor me va a dar cáncer cervicuterino, entonces yo le preguntaría a esa persona, a ver, ¿y por qué tienes miedo de que te dé cáncer cervicuterino? No, es que tengo por año 15 parejas sexuales y con ninguno utilizo preservativo. No vamos a juzgar. No juzgamos. Ajá. Nada más, ahí sí entonces deberíamos de cambiar el factor de riesgo o utilizar otros métodos preventivos y no hacer una cirugía que no necesariamente le va a prevenir el cáncer. Le va a prevenir el cáncer del cervicuterino, pero así como hay cáncer cervicuterino por el virus del papiloma, hay cáncer de vulva y de vagina por virus del papiloma. Hay cáncer de tráquea, de garganta por virus del papiloma. Le pasó a Michael, rectal, ¿no? A Michael Douglas le pasó, que casi me lo andaban divorciando. ¿A poco? Sí, le dio cáncer de garganta, virus del papiloma. Catherine Zeta-Jones dijo, a ver, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde lo agarraste? ¿De dónde, mi Riz? Si yo estoy saludable. Cuente bien el chisme, doctor. Porque... Ay. Sí, ya sabes, ¿no? Que Michael Douglas está casado con Catherine Zeta-Jones. Pues le salió cáncer de garganta, virus del papiloma. Y todo el mundo, pues es que Catherine. Y ella es saludable, que tampoco tiene nada que ver. Porque el virus del papiloma humano tú puedes tener contacto ahorita y desarrollarlo 5, 10, 15 o 20 años después. Y ojo, no es la pareja que tienes ahorita. Puede haber sido una de esas tantas parejas que tuviste contacto en los años anteriores. Porque también en cuanto sale ese diagnóstico de virus del papiloma, todo el mundo se quiere divorciar. Y tampoco va por ahí. Te llegan al consultorio, Carolina, y te dicen, a ver, díganme, doctor, ¿fue mi esposo? No, pues... ¿Y qué pasa en esos casos, en la consulta? Ahí. Pues es que lo que tienes que hacer es a ver, complicado. Si tú tienes dudas, pues eso ya es un problema en pareja. Tú no eres quien va a resolver ese problema en pareja, pero si tienes dudas, lo tienes que platicar. Y también tienes que enviar a la pareja a estudiar. En este caso, pues va con el urólogo, pero si tiene lesiones él y tiene lesiones ella, o tiene lesiones él, ella no tenía, y tiempo después ya tiene lesiones, pues agua pasa por mi casa. Ahí sí es causa y efecto. Sí. Pero bueno, pues sí, hay que estar... otro tema, ¿no? Sí, de ahí nos podemos ir a otros... El paréntesis se puso bueno. Pero... Aquí dice Rosa, pregunta, buenas noches, ¿hasta qué edad se deja de hacer el Papa Nicolau? Toda la vida. ¿Toda la vida? Y ahorita, por ejemplo, me surge esta pregunta, porque sí he sabido yo de casos donde la mujer ya es muy adulta y que ya no le recomiendan hacer el Papa Nicolau, sobre todo porque ya es doloroso, ¿no? En ciertas edades. Claro. Existen muchos aditamentos que se pueden utilizar para hacer
la citología cervical exfoliativa. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al espejo vaginal, que se conoce coloquialmente como pato, de metal rígido, frío, pero existen espejos vaginales que son súper chiquitos. Y nosotros tenemos que hacer la citología cervical exfoliativa, porque imagínate que tienes una paciente que se hizo su último Papá Nicolau, no sé, hace 20 años, y de repente la señorita ya tiene 64 años y tiene sangrado vaginal. Le dicen, es que son miomas. No, espérate. Hay que revisar ese cuello. Ese cuello no ha sido estudiado en 20 años. La revisas y tiene un tumor ahí. Y es un cáncer. Pues esos 20 años de evolución sin habérsele hecho escrutinio es el factor de riesgo para que tenga ese cáncer. Y hay cánceres operables y hay cánceres no operables. Que ahorita ya vamos para allá, ¿verdad? Ya nomás aquí, fíjate que dan un buen consejo. Pero fíjate que aquí sí tocaste un tema importante, Carolina, porque a mí sí me han llegado pacientes de institución que me dicen que a los 65 años dejan de hacerse el estudio. Eso ya Papá Nicolau, no sé qué tan verdad sea. Yo no trabajo en una institución. Aunque le dicen, ya no necesita regresar, ya fue el último. Exactamente. Yo creo que ahí tiene que ver no. mucho con si han tenido la misma pareja durante toda la vida o no. Dos, si sus Papá Nicolaos seriados han sido normales todo el tiempo. Tercero, si ya no tiene vida sexual activa y entonces saben que no tienen los aditamentos específicos para hacer la colección de la muestra en estos pacientes, es una. Muy bien. Más que nada es eso, o sea, hacen ahí como una administración del hospital. Sí, costo-beneficio, ¿qué me conviene más? Mandarle a hacer a esta señora que tiene limitación en la movilidad, que no ha tenido relaciones sexuales en 20 años, que su último Papá Nicolau fue hace un año y todo ha estado normal, y ya ni siquiera tiene pareja porque su pareja falleció. Dicen, pues en lugar de estarla martirizando porque ya no tiene artrosis, o sea, dificultad de la movilidad y en la colocación en la posición ginecológica, pues ni para qué la estoy martirizando. Claro. Ahí es donde entra el sentido común. Sí. Pero si nos vamos hacia un punto estricto, si no tiene seguimiento adecuado, toda la vida deberíamos de seguir haciendo el Papá Nicolau. Muy bien. Okay. Y el consejo que nos da aquí Adriana dice que lo mejor es la abstinencia sexual. Eso es un método anticonceptivo infalible. Sí. Pero que casi nadie realiza. Sí, está muy difícil. Eso va a ser otra cosa, sí, así es que mejor hay que sale contraproducente eso ya. Ay, bueno, pues y pasando precisamente ya a lo que son la cirugía, el procedimiento, en qué casos, ¿verdad? Ya se consideraría necesaria la cirugía de matriz. Claro. Ok, aquí tenemos que hablar de varios pasos para llegar a cualquier tipo de cirugía de matriz. Porque existen muchos procedimientos en cuanto a cirugía de matriz. La histerectomía, pues es la reina de las cirugías ginecológicas, que es quitar el útero. Hay histerectomía total, que es quitar el cuerpo del útero y el cuello. Eso es total. Okay. Existe subtotal. Quita solamente una parte del útero, que puede ser solamente el cuello, o traquelectomía, o quitas el cuerpo del útero, y eso es histerectomía corporal subtotal. Hay biopsias que puedes hacer, que puede ser con una pinza específica, con una tijera específica. Hay conización, porque a veces los pacientes sí quieren tener hijos, pero tienen un tumor o pueden tener cáncer no invasor, y entonces con un aditamento especial que se llama ASA, cortas y coagulas ese tejido y lo mandas a estudiar para ver que esté libre de cáncer los bordes. Puedes quemar, puedes congelar, puedes quitar solamente el mioma, puedes quemar solamente la parte interna del útero que se llama endometrio. ¿Y en base a qué se toman esas decisiones, doctor, como médico? ¿En base a qué dices tú? ¿Tiene que ser una cirugía radical? ¿Tiene que ser parcial, total? ¿Voy a dejar los ovarios? ¿Voy a dejar nada más le voy a considerar el cuello? ¿En base a qué haces ese...? Son 4 factores importantes. La edad, el deseo reproductivo a futuro, el diagnóstico, porque hay unos los cuales aunque quieras dejar útero no puedes dejar el útero. Uno de ellos es el cáncer de endometrio, otro de ellos es el cáncer que ya es invasor, pero no es invasor arriba de ciertas características.
Y por último es el beneficio de la cirugía. Porque tienes que ver si le conviene más a esta paciente hacerle la cirugía y en cuánto tiempo le haces la cirugía. Si le vas a hacer la cirugía abierta, la vas a hacer con cámaras, lo que se llama laparoscópica o de mínima invasión, o vas a hacer la cirugía robótica. Okay. Cada una de ellas, mientras más aditamentos y tecnología le metes, más caro te sale. ¿Qué pasa cuando encuentran un pólipo, doc? Fíjate que si tienes un pólipo es una carnosidad dependiendo del tejido de la mucosa. Puedes tener pólipos en cualquier parte del cuerpo, colon, nariz, garganta, acá arriba de la mucosa. Te pregunto porque los pólipos en colon, por ejemplo, tuvimos al gastroenterólogo, el doctor Ricardo Flores Rendón, y él nos comentaba que cualquier pólipo había que quitarlo. Lo tienes que quitar. En el caso de ginecología, también. Igual. Lo tienes que quitar porque tienes que estudiarlo para ver si es benigno o no es benigno. Si tiene cáncer o no tiene cáncer. La mayoría de los pólipos son benignos, pero todo lo que se quita hay que mandarlo a estudiar. Claro. Entonces, el pólipo cervical es una cosa, pero a veces puede que no sea un pólipo, puede que sea un mioma abortado. Okay. O sea, sale de adentro del cuerpo a través del cuello de la matriz y está ahí en vagina. Okay. Esos hay que hacer otro tipo de cirugía. Y están los pólipos del endometrio. Esos también deberían entrar. Generalmente hacen un legrado. En ocasiones no puedes quitar la base del pólipo y siguen sangrando. La verdad es que hay otro procedimiento que se llama histeroscopía o resectoscopía, que es entrar con una cámara por el cuello del útero a encontrar la base del pólipo o del mioma o del tumor que estás estudiando. Claro. Y puedes hacerlo con corte frío o con electrocirugía, que es la resectoscopía, que hay cortas y coagulas. Okay. Y ese tejido que quitas lo mandas a estudiar. Si era bueno, ahí se quedó. Ahí se quedó. Y si no era bueno, pues entonces ya sabes que tienes que hacer algo más. Okay. Con todo esto que están comentando, entonces podemos darnos cuenta que ha avanzado mucho la manera de hacer la cirugía, ¿verdad? O sea, ya no es como antes, ¿no? Que lo que mencionaban fuera de antes de entrar al programa, como que ahora puede ser hasta más cuidadoso, está lo de la robótica que mencionaban, o sea, que se ha estado metiendo ya. Antes de que pasemos a eso, Carolina, sí me gustaría, por ejemplo, el pólipo, lo comenté porque me han llegado pacientes que tienen ese diagnóstico. Entonces, y hay otros 2 diagnósticos que nos llegan también comunes a nosotros como médicos generales, que son los miomas uterinos y los sangrados anormales que dejan a las pacientes anémicas. Y que son frecuentes las anemias de las pacientes y que son anemias a veces que me ha tocado ver anemias de 4 de hemoglobina. Sí quisiera que nos comentaras, Doc, en este caso, ¿cómo es el actuar en este tipo de pacientes? Si encontramos un mioma que está generando sangrados anormales y que llega esos sangrados a ocasionar anemias tan severas en estas pacientes. Lo que tenemos nosotros que ver en los pacientes primero es, uno, si permite o no permite la transfusión sanguínea. Porque tenemos primero que calmar el sangrado y tenemos que reponer los niveles de hemoglobina. Claro. Entonces, si no permite la transfusión sanguínea, entonces tenemos que utilizar otros medicamentos que vayan a ayudar. Okay. Uno de ellos es la carboximaltosa férrica, nombre comercial es Renegi. Cada ampolleta te sube en promedio 1 gramo de hemoglobina, pero no se la puedes poner diario. O sea, a esa paciente, la primera vez le pones... Es hierro. Una... Intravenoso, ¿verdad? Es como una hemoglobina que es sintética. No es derivada de sangre, ni de animales, ni de otra cosa. Por los que son... por su religión, no vamos a decir la religión, todo el mundo los conoce, no vamos a entrar en ese conflicto, no tiene nada de malo. Sí, claro. Que de repente ellos entran con un salvoconducto de que no me puedes transfundir porque si no te demando. Eso tampoco funciona. La Ley General de Salud dice que nosotros como médicos tenemos que hacer todo lo posible por salvaguardar la vida y la salud de los pacientes. Pero de repente hay pacientes que dicen, póngame eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia que produce la glándula que está arriba del riñón, por eso se llama suprarrenal, que esa hace que la médula ósea produzca más eritrocitos. Pero de aquí que eso hace efecto, pues el paciente ya se nos deterioró. Entonces, lo primero es saber cuál es la causa del sangrado, detener el sangrado, mejorar las condiciones. Si es una paciente la cual constantemente está llegando a anemia severa, esa paciente es candidata a cirugía. Pero ojo, hay que explicarle que una cosa es
hacer la cirugía para detener ese sangrado a futuro, y otra cosa es que esté en este momento en condiciones óptimas para poderse realizar. Porque generalmente esas pacientes que llegan a un grado de anemia tan severo tienen otras enfermedades que también condicionan que tenga ese problema. Claro. Entonces, si además del mioma tiene hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus, pues tienes que controlar todo antes de meterle una cirugía, porque de ahí es donde vienen pues Claro. todas las historias de terror que de repente en redes sociales podemos ver. Sí, claro. O sea, la urgencia es controlar el problema. En ocasiones no es ni siquiera operar. Primero es controlar el problema, poner en mejores condiciones y después evaluar la mejor vía de resolución del problema. Muy bien. Aquí lo que me gustó también es que platicábamos, ¿no? De las cirugías, que a quienes, si todas que tenían un problema tenían ya que irse a cirugía, y nos mencionaba que solamente a quien necesitara. Eso es muy importante cuando vamos con un experto, ¿verdad? Con un Claro. doctor, con un cirujano, saber que solamente en caso de realmente ser necesario te van a practicar una cirugía. Si no, pues hay otros métodos, me supongo, ¿no? Para algunos casos. Y eso también como pacientes nos da tranquilidad, porque a veces no queremos ir porque seguro me van a querer Operar, ¿no? operar. Claro. Entonces, qué tan importante es acudir con el médico de confianza, ¿verdad? Que se enfoque en ver lo mejor para ti, ¿no? Y pues cada paciente es personalizado, pues cada quien es un caso diferente. Caso distinto, un caso distinto. Cada paciente, ¿no? Y fíjate que también he escuchado, no sé, ¿verdad? Ustedes, de que a veces se piensa o pensamos que es que si me quitan la matriz se me va a adelantar, por ejemplo, la menopausia, los síntomas de la menopausia. Y a veces es un riesgo cuando dicen, sí te recomiendan quitarte la matriz, y el miedo es ese, ¿no? Me van a adelantar, si es hablando de una paciente que a lo mejor esté en los 30, ¿verdad? Que todavía tenga algunos años antes de entrar a los síntomas fuertes de la menopausia, no sé si afecte eso. ¿Qué hay de verdad en esto? Va a depender mucho del diagnóstico por el cual vas a operar a la paciente. Un ejemplo, ¿no? Mi hermana tiene 55 años. Te mando un saludo, Amelia. Espero que estés Ya bien. dijo la edad. Pues sí. Vamos a hacer. Bueno, en el caso de mi hermana, tuvo un cáncer de endometrio. Esa paciente le tienes que quitar el útero y los ovarios. O sea, obviamente es el protocolo que hay que hacer. Entonces, si quitas el útero y los ovarios, pues la menopausia es dejar de menstruar. Si tienes 25 años y te quitan la matriz, es menopausia. Los síntomas que se relacionan a la disminución de estrógenos, eso nosotros le llamamos síndrome climatérico o climaterio. O perimenopausia le dicen, que son 5 años antes y hasta 10 años después de la última menstruación. Entonces, cuando te hacen la cirugía uterina, que pueden ser muchos tipos de cirugía uterina o procedimientos uterinos, hay que recordar o hay que explicarle al público que nos está escuchando y viendo que el útero y los ovarios reciben irrigación. Irrigar es como las plantas, ¿no? O sea, ¿de dónde le llega la sangre al útero? De ramas específicas. Entonces hay ramas que se llaman tronco común y otras que se llaman ramas terminales. Mientras más cerquita de la fuente agarres, menos sangre le llega al ovario aunque esté sano. Y dependiendo la técnica que tú hagas por los eventos que están en la cirugía, puedes agarrar más o menos esas venas y esas arterias que le llevan la sangre al ovario, que es el que produce las hormonas. Okay. Y a través del torrente sanguíneo viajan esas hormonas a todo el cuerpo. Entonces, mientras más invasiva es la cirugía hacia las venas y arterias, más sufre el ovario y con eso se puede adelantar el síndrome climatérico. Fíjate que esto es bien importante que estás diciendo, Doc, porque muchas veces nosotros creemos que porque le quitaron solamente la matriz y le dejaron los ovarios, esa paciente va a seguir teniendo una vida completamente normal en su función hormonal. Pero lo que acabas de comentar entonces, que sí se pueden lesionar esas arterias que llevan o nutren a estos ovarios con la misma cirugía, ¿no? ¿Sí? Y dejar de producir la cantidad necesaria. Fíjate qué interesante, Carolina. No, eso mucho, no, yo no lo sabía, la verdad. Yo pensaba que al hacer la cirugía y dejar los ovarios iban a seguir produciendo la cantidad de hormonas necesaria para la edad de la paciente. Y también depende de la edad de la paciente. No es lo mismo una paciente que tenga arriba de 45 años,
porque también por protocolos internacionales algunos médicos van a decir, pues no, solamente va el útero, también va el útero y los ovarios. Y entonces si esa paciente no estaba consciente de que también podían quitarle los ovarios, pues esa paciente no solamente cae en menopausia abrupta, sino también el síndrome climatérico, porque ya no tiene el órgano que produce de manera efectiva las hormonas que necesitaba. Que aquí pues inmediatamente se suplementa, me imagino, se administra. Dependiendo del diagnóstico, a algunas pacientes sí Pues puedes darle terapia de reemplazo hormonal, otras pacientes no les puedes dar terapia de reemplazo hormonal. ¿No? Ajá. Otro tema, completamente. Si fue algún cáncer dependiente de hormonas, ¿no? Si es hormonodependiente, le tienes que dar, al contrario, bloqueadores hormonales, esa paciente va a sentir que Pobrecita. se muere. Qué complicado. Qué complicado, sí. ¿no? Y por ejemplo, después de una cirugía de matriz, llámese parcial, total, ¿cuáles son los riesgos más comunes o las dificultades que puede enfrentar una mujer después de un procedimiento así? Lo más común es sangrado. Cuando tú haces una cirugía, el primer riesgo es sangrado. El segundo riesgo es infección. El tercero es dependiendo de la dificultad técnica que se tenga en la paciente, porque no es lo mismo un abdomen de alguien que nunca ha tenido una cirugía, que no tiene sobrepeso o obesidad. No tengo nada en contra de esos pacientes, pero son cuestiones que hay que ver. Pacientes que han tenido 3, 4, 5 cirugías, pacientes que han tenido infecciones vaginales de repetición o han tenido algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Entramos nosotros y ahí puede haber adherencias. ¿Qué es adherencias? Que estén pegados tejidos que no deberían de estar pegados. Grasita, intestino, vejiga. Entonces, todo eso que intentamos despegar para quitar el útero se puede lesionar sin que uno quiera darle en la torre a ese órgano. Entonces puede haber lesión a intestinos, lesión a vejiga. Estábamos platicando de un caso que tuve cuando hacía yo medicina reproductiva en una clínica. Una paciente nunca le habían operado de nada. Le preguntas, ¿alguna alergia? No, ninguna. Le pones los medicamentos que son para la inducción de la anestesia para operarla, te hace un espasmo. Un espasmo respiratorio. Afortunadamente el anestesiólogo la sacó. Se cierra ahí la tráquea. No pueden respirar. No entonces pueden respirar. hizo todo lo que... Y salió la paciente adelante. Entonces esos son factores de riesgo. Ajá. Otros son pacientes que rechazan los materiales de operación, los materiales de sutura, porque tú utilizas los materiales que más comúnmente vas a tener a la mano y que tienen menor riesgo de rechazo. Pero hay pacientes los cuales, aunque lo operes, con lo que lo operes, lo va a rechazar. Los alérgicos al látex también. Cuando tienes un paciente que es alérgico al látex y realmente es alérgico al látex, posiblemente te va a estar rechazando un montón de suturas. No porque sean derivadas del látex, sino porque ya su cuerpo está teniendo una reacción alterada a materiales comunes. Y cosas que no se pueden saber, o sea, con anticipación, o sea, que es en el momento. En el momento. Y en ocasiones les da seguimiento. Otro de los eventos que pueden tener es un tipo de cicatrización anormal. Y ese tampoco lo gobierno yo ni lo gobierna el material de sutura. Algo que se llama granuloma. El granuloma, haz de cuenta que las células que hacen la cicatriz, en lugar de dejar una línea bonita, hacen un granito, por eso se llama granuloma. Y hay un montón de células ahí. Y pueden sangrar o hacen una cicatrización que se llama queloide, que eso ya es genético. No tiene nada que ver lo que haga el cirujano. Es una cicatriz súper levantada. Y aquí es donde de repente salen en las películas, ¿no, Carolina? La cirugía fue un éxito, ¿sí o no? Pero posterior a la cirugía, Carolina, es a veces lo bueno, ¿no? El posquirúrgico que le llaman. La paciente después empieza con los problemas, ¿no? Sí. La cirugía pudo haber sido un éxito, que usted, no, hombre... Sí. Me salió a todo dar y después vino el problema, ¿no? Las y qué importante saberlo, ¿no? Porque sí, imagino claro. Que cualquier persona que se va a someter a una cirugía, pues son cosas que debe de saber, sí. Pero que al mismo tiempo, pues ya son expertos y que están preparados también para ese tipo de situaciones y pues la idea es ponernos en las mejores manos, ¿no? Claro. Entonces... Hay cuestiones en las cuales no importa el tiempo de vuelo que tú tengas como médico y como cirujano, hay cosas en las cuales se te sale de lo habitual. Okay. Entonces aquí lo importante es saber cómo resolver el evento. Por ejemplo, si operas a una paciente y te hace rechazo al material de sutura, no te lo hace inmediatamente, te lo hace a los días. A veces a las semanas o al mes o 2 meses. Entonces esas pacientes, cuando las tienes que reintervenir, pues tienes que utilizar otro tipo de materiales para poder realizar un mejor procedimiento quirúrgico, porque ya no dependió de tu técnica. Tu técnica está bien, pero si te rechazan el material es una cosa. Cuando ya es
Por deficiencias técnicas ya es otra cuestión. Entonces, por eso nosotros hablamos en los comités y todo de esta paciente que tuvo este evento no deseado, ¿fue algo que se pudo haber prevenido o no? Y si se pudo haber prevenido, ¿cuál era el motivo por el cual no se ha prevenido? Claro. Entonces, lo que nosotros hablamos es, la mejor cirugía siempre es la primera cirugía. Tu primer cirugía debe ser lo más limpia posible, lo más aseada posible. Debe ser en un hospital o en una unidad médica que tenga los materiales por si tienes un evento no deseado. Claro. Y tener no solamente el equipo y el material, sino el personal calificado para hacer los procedimientos. Fíjate Que qué estábamos platicando interesante, ¿no, también Carolina? oiga doctor, ¿y los cirujanos generales pueden hacer histerectomías? Sí. En casos Lo de estábamos comentando. en casos de urgencia, si no hay ginecólogo Claro. y está bien entrenado el cirujano general, puede hacer histerectomía. Claro. Así como en el caso de nosotros como ginecólogos y obstetras, de repente entramos al abdomen agudo de la mujer, Sí. pensando en algo que se llama absceso tubovárico, que es una variante de la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, pensamos que hay pus en la trompa de falopio. Entras y no era un absceso tubovárico, es apendicitis. Fíjate. Ándale. Entonces, en la formación de nosotros como ginecólogos, nosotros tenemos que cumplir con ciertas metas para decir que estamos calificados. Y algunas de ellas son cirugías que no son ginecológicas, Ok. como reparar venas, reparar arterias, Claro. quitar el apéndice. La vesícula no. Eso sí, no es competencia de nosotros. Y ahí de repente sí es un debate con los cirujanos, ¿no? De que Yo no tengo ningún problema. Si el cirujano sabe hacer bien el procedimiento, adelante. No hay ningún problema. ¿Qué quitaste esto? Que no- o que debió Bueno, de haber estado un cirujano general. Ese debate de que... Tú lo pides. Por ejemplo, en la medicina institucional, entras, Sí. ya sabes que le tienes que hablar al cirujano, pero lo Ok. tienes que pagar el cirujano. En la medicina privada, tú entras y en lo que llega un cirujano, porque no en todos los hospitales hay cirujano de guardia. Ok. O a lo mejor estás en un hospital rural y en ese día, ya sabes, ¿no? Nunca falta. Bueno, nunca sobra que alguien tenga ausentismo, que no llegue a trabajar. Claro. Y tú la metiste y no modo que la cierres. La mando. Era el por- apéndice. La mando de San Felipe a Mexicali a ver si aguanta. El Sí. paciente ya muy delicado. Pues a veces tú tienes que entrar. Es cierto. Obviamente explicándole a los familiares Claro. que tuviste que hacerlo y refiriéndolo a otro centro de atención para que lleven el seguimiento. Claro. En el hacer las cosas, si tú lo argumentas bien, el por qué tuviste que hacer un procedimiento de urgencia, está el detalle. Claro. Pero si tú de repente dices, no, sí vi que es un apendicitis o qué es esto, y no estás realmente Sí. capacitado para hacer el procedimiento y lo haces, ahí es donde está Ahí mal. sí viene el problema. Ahí es donde está éticamente mal. Pero si tú estás bien capacitado y tú ibas por otra cosa y resultó ser eso, pues bueno, hay que Claro. entrarle. Claro. Pues Aquí- aquí la importancia, ¿no, Carolina? De que el médico esté bien capacitado, como dice el doctor. Sí, claro, tener Claro. esa confianza como paciente. Aquí dice Denzel Carranco, muchas gracias por la información. Montserrat Amparito, saludos, excelente plática. Ah, gracias. También Lisette dice, gracias por la información que es muy valiosa para nosotros. Y una pregunta, ¿qué puedo usar si hay resequedad vaginal? Ok. Existen múltiples tipos de tratamientos para la resequedad vaginal. Existen tratamientos hormonales y no hormonales. Aquí lo importante saber es el diagnóstico del por qué hay resequedad vaginal, porque si tiene 25 años y tiene resequedad vaginal, eso me llama la atención, porque no debería tener resequedad vaginal. Exacto. Si tiene 55, 60, 65, lo más probable es por disminución de la cantidad de estrógenos o ya no hay estrógenos, entonces esos además debemos de saber la salud del cuello de la matriz. Si no tiene cuello de la matriz, pues entonces ya podemos utilizar varios tipos de preparados. Hay que tener diagnóstico, porque menjurjes hasta en cualquier botica se lo pueden vender. Ok, muy bien. Bueno, pues, Vayan con su médico. ¿qué tal esa respuesta? Sí, la verdad. Vayan con su médico. No se Mejor pongan vayan. cualquier crema, ¿no? No, Que les ajá. recomienden. Así es. Súper importante. Sí, Carolina. Ay, pues la verdad es que muchísimas gracias, doctor. Sí, creo que se ampliaron las dudas. Ay, sí. No, simplemente puede ser un tema desconocido, ¿verdad? Claro. O sea, que nada más sepamos que quitan la matriz, que sí esto, pero Sí, muy sí. por encimita, y yo creo que aquí logramos aprender más, ¿no? O sea, de qué es lo que debemos de estar pendientes como mujeres, qué síntomas, que no nada más quito la matriz y ya, sino hay diferentes Claro. tipos de procedimientos.
Yo siempre le digo a las mujeres que nadie va a conocer el cuerpo mejor que ustedes mismas, Carolina. Muchas veces dicen las pacientes, no, pues vengo para que usted me diga. No, pues, o sea, tú conoces desde que empezó tu menstruación, cómo es tu menstruación, cuántos días te dura, qué tan abundante es. O sea, eso no lo voy a saber yo, eso lo sabes tú. Entonces, cualquier cambio, cualquier molestia que no había, cualquier sangrado irregular, anormal, fuera de días, pues vayan con su médico de cabecera, Carolina. Sí, así es muy importante. Bien y pues importante eso. También invitar a la gente que tuvo la oportunidad de acompañarnos en este programa, pues que lo importante es que tengan la información, ¿verdad? Que los expertos que nos visitan, pues con toda esta información súper valiosa, pues pueda llegar a ustedes o a la gente cercana. Entonces, por eso siempre invitamos a que compartan este programa, porque alguien de sus contactos puede necesitar esta información. Recuerden que es bien importante, pues prevenir, conocer, claro. Y esta información no siempre la vamos a tener del día a día, ¿no? O sea, yo creo que esta es una de las cosas que valoramos mucho cuando viene un experto y nos abre su consulta, porque eso es, o sea, es un tiempo valioso donde estamos preguntando y pues conociendo aún más. Entonces, de verdad que siempre se agradece muchísimo. Doctor, ¿algún detalle, algo que crea que es importante? Yo no quisiera sin preguntarle al doctor sobre las cirugías. ¿Sigue siendo la cirugía abierta? ¿Sigue siendo la mínima invasiva, que es la laparoscópica? ¿Qué es lo que más se usa, doctora, actualmente? Dependiendo del tamaño del útero es lo que se decide. Okay. Y dependiendo del diagnóstico. ¿Eso lo decide el cirujano? Sí. Okay. No el paciente. Porque a veces llega el paciente diciendo, oye, quiero la laparoscópica. Y tiene un útero que está hasta acá, hasta arriba. Entonces, ¿por dónde vas a sacar ese útero? Y es importante también esto, porque muchas veces el paciente piensa que va a llegar diciendo qué cirugía le hagan. Y también, si es un útero extremadamente grande, a veces piensan que la cirugía con la incisión transversa es la mejor, y en ocasiones, aún en la medicina privada, es dándole la vuelta al ombligo. Entonces, todo es dependiendo del diagnóstico. El diagnóstico es el que define los tipos de cirugía que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque en ocasiones puedes entrar con la mínima invasión y te das cuenta que no puedes hacerla por mínima invasión. Y termina abierta. Ajá, debes de estar capacitado para transformar en cualquier momento una cirugía de mínima invasión en una cirugía abierta. No se vale que estés batallando por la anatomía de un paciente y después tengas un evento no deseado y seas prácticamente incinerado en las redes sociales y por el gremio, cuando las cirugías deben de ser un procedimiento programado. Las de urgencia ni modo, entras y lo que es. Pero una cirugía electiva que es programada, desde ahí tú tienes que hablar con el paciente todos los riesgos, eventos no deseados que puede tener, el abordaje, el por qué vas a hacer ese abordaje, si requieres cierto tipo de instrumentos, aditamentos o materiales, además de los que habitualmente se utilizan, y saber también que no en todas las unidades de salud públicas o privadas se tiene con esos insumos, porque de repente dicen, yo creo que me operen en la cliniquita que está a la vuelta de mi casa. Llegas, porque ahí se internó el paciente y no tienen nada. Claro. Y dices tú, ¿a dónde me metí a operar? Cuando uno sale, de repente uno se quiere comer el mundo porque aprendes a operar con limitaciones. Claro. Pero cuando ya valoras la salud de tus pacientes, más allá de ganar dinero, dices, aquí no me paro, porque no tienen lo que se necesita en un evento en el cual a lo mejor esta paciente va a tener complicaciones y no tengo con qué sacar adelante al paciente. Eso es algo muy importante. No hay cantidad de dinero que te devuelva la tranquilidad, la salud o la vida de un familiar. Entonces, si no hay recursos, eso también hay que decirse a la gente. Si no hay recursos, está la medicina institucional. Y si hay recursos, váyanse a un hospital que sí tenga realmente los recursos, que esté acreditado y que tenga protocolos de seguimiento en caso de una emergencia que se pueda dar en el quirófano. Muy bien. Aquí tenemos un reclamo. No sé para cuál de los dos es, pero dice Guadalupe, ¿por qué tardan tanto en dar una cita médica? Pues así está la demanda. Así está la demanda, ¿no? Pues la lista muy larga. Y luego con especialistas también, ¿no? Sí, o sea, sí. Es que va a depender mucho. Si es en institución, hay cierta cantidad de pacientes las cuales se ven por día. Yo he trabajado en todas las instituciones. Entonces,
Seguro Social te hacen ver 24 pacientes, de los cuales 14 son de primera vez, 10 son subsecuentes. Entonces, como de repente las citas subsecuentes están muy llenas, a veces ahí meten a unos que son subsecuentes como de primera vez y te dan 10 minutos, 15 minutos para hacerle todo a esos pacientes. Así, flash, tienes que ser súper rápido. Y cuando está uno en la medicina privada, uno quiere pues escuchar más a los pacientes. Obviamente te está costando tu dinero pagar esa consulta. Claro. Entonces lo que quieres es calidad. Entonces esa calidad no es ver al paciente en 5 minutos o en 10 minutos. Claro. Es verlo a veces en media hora, en una hora, hora y media o más, porque luego son las dudas y a veces son más dudas que el padecimiento que tiene el paciente. Lo que se requiera, ¿no? Exacto. Y entonces tú tienes una cierta cantidad de horas en el día para trabajar en institución o en tu consultorio. Dependiendo de la cantidad de pacientes y el grado de complejidad de los pacientes, es los que vas a ver en un día y cuándo tienes oportunidad de ver a otros pacientes. Porque tampoco vas a maquilar. Que decir, pues. Después de tantas preguntas ya es otra consulta. Así es. En ocasiones sí tenemos que hacer eso, agendar una siguiente consulta con resultados para poderles resolver las dudas a esos pacientes. Claro. Porque uno no tiene la varita mágica y el libro así inmediato, así, tú tienes esto y te vas a curar así ya. Sino que tienes que mandar a hacer estudios, dar un seguimiento y a veces darle seguimiento hasta el tratamiento que le das para ver si responde o no responde antes de la cirugía. Porque una vez operado el paciente, lo que se hizo ya no hay vuelta atrás. Así es. Ay, pues muchísimas gracias de verdad por toda esta información. Aquí manda saludos también Francisco Soto. Agradecemos a toda la gente que nos estuvo acompañando en este programa de Platicando con el Experto. Pues yo soy Carolina Ríos y un gustazo haber estado con ustedes. Yo soy el doctor Martín Camacho, aquí acompañándolos como siempre en el programa de Platicando con el Experto. Recuerden que el programa es para ustedes, para todo lo que nos siguen y yo espero que sigamos contando con esta audiencia tan bonita que siempre tenemos. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, mi consultorio se encuentra en la avenida Madero número 1069, interior 10, entre calle B y C. El teléfono es el 686-606-0033. Yo soy de la vieja escuela, no soy tan moderno como el doctor Martín. Yo no tengo redes sociales, entonces no, yo solamente... Usted no hace TikToks. Yo no hago TikToks ni nada por el estilo. Pues es que no tengo tiempo a veces entre las ocupaciones de institución más las del consultorio. Vamos a tener que invitar a hacer algún TikTok. Sí, ¿verdad? No, pues me imagino. No, pues muchísimas gracias. Ya saben dónde encontrarlo. Y bueno, doctor Martín Camacho, medicina general, familiar, en Macristi de Hermosillo, en la parte esquina de atrás de Vicente Skyworks. Guerrero, ahí en Colonia Independencia, atrásito de Skyward, ahí nos encuentran, Carolina. Y en redes sociales y TikTok y más, ya saben ustedes. Y bueno, pues agradeciendo a Israel, como siempre, que está aquí en producción, a Lisette, a Azul, a todos los que hacen posible este programa y a ustedes que nos acompañan. Carolina, y que pongan sugerencias, qué más especialistas quieren ver, qué temas quieren ver también. Claro. Se aceptan. Es para ustedes, así es que claro. pues estamos ahí abiertos a que manden sus notificaciones, sugerencias, claro. Saludos, de todo, ya saben que aquí con mucho gusto. Y bueno, pues los esperamos próximamente en otro programa de Platicando con el Experto. Así es, Muchas Carolina. gracias, buenas noches.